Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus. Y en el video de hoy te traigo algo que es bien conocido por los albañiles, por los constructores, que es una dobladora de hierro de obra. Sí, atención con esto porque esto es una dobladora de hierro que se utiliza en las obras, en la obra de construcción. Cada vez que hay que enderezar algo, hay que doblarlo sin tener que cerrar tanto, hacer un ángulo tan agudo. Simplemente esto es para reparar, enderezar o lo que se tenga que corregir en la obra. En mi canal tengo varias dobladoras de hierro, te dejo una acá arriba por si te interesa. Pero para hacer esta dobladora de obra en particular, lo que vamos a necesitar son hierros lisos del 12, planchuela de 3 pulgadas, y de un espesor bastante específico, y 6 pernos de un largo de 6-7 centímetros nomás, ya está bien. Si no tenés pernos, unos tornillos largos pero de un grosor de 8 milímetros como mínimo. Bien, sin más, vamos al video y después seguimos. Esta es la planchuela de 3 pulgadas o 7,5 centímetros de ancho que vamos a utilizar y vamos a sacar 2 círculos de ella. Para esto usamos un compás para marcar el círculo y el centro. Y ahora te voy a mostrar cómo hacer un triángulo dentro de un círculo, y es trazando el medio, luego colocando el compás en un extremo y hacer un semicírculo que pasa por el medio hacia la circunferencia del círculo. Y ahí tenemos 3 puntos que si los unimos nos queda un triángulo perfecto. Y esto es para saber dónde vamos a perforar, ya que vamos a hacer 3 agujeros separados de manera equidistante. Para las perforaciones utilizamos primero broca del 4 y luego del 8. Una vez terminadas las perforaciones, le hacemos una ranura de 12 milímetros que va desde la circunferencia pasando por el medio de 2 perforaciones y llegando al medio del círculo. Luego recortamos el círculo completo con mucho cuidado al hacerlo. Recuerden que no se debe cortar en redondo con la moladora, se debe recortar de a cachos, así como lo estás viendo. Y hacemos 2 de estas. Después cortamos 2 tramos de 50 centímetros cada uno de hierro liso del 12. Si ves que vas a necesitar más fuerza, solamente cortás más largo.
por último soldamos los hierros lisos por dentro de la ranura que le hicimos a los círculos y listo. Recuerden que si quieren hacer más cerrado el ángulo, pueden acercar más las perforaciones y así va a quedar más cerrado o agudo el hierro que quieran corregir. Bien, estas son las dobladoras que acabas de ver. Como vieron, son mellizas, gemelas, tienen que ser así. Y se utiliza de la siguiente manera. Acá tengo un hierro que hay que doblarlo por X motivo. Lo cruzo así. Esto se sostiene perfectamente. Es muy importante que dejen las cabezas de los tornillos para que al hacer fuerza esto no se zafe ni nada de eso. Se agarran de los extremos de acá abajo para tener más fuerza. Si necesitan más fuerza, ya saben, tienen que hacerlo más largo y se dobla así. Ahí. ¿Sí? Normalmente este tipo de herramientas no la vas a ver así con pernos, tornillos, tuercas y demás. Esto si lo quieren hacer así como lo hice yo. Incluso estos pernos también se pueden soldar. Así que bueno, ustedes necesitan hacer esto un poco más, el ángulo más agudo. Lo único que tienen que hacer es esta forma de triángulo. Simplemente lo achican, lo hacen más chico, de los dos por supuesto. De esa manera este ángulo les va a cerrar un poco más. Así que bien, espero que te haya gustado. Ya saben, ustedes esto lo pueden mejorar. Decime si te gustó dándome un like. Escribí abajo en los comentarios si lo vas a hacer, qué modificación le vas a hacer. La mía la voy a dejar así como está. Por supuesto, no te olvides de recomendar el video y sobre todo de suscribirte, que es este banner que está acá o ahí abajo el video. Nos vemos en el próximo video. Chao.